Hola, aquí Naruto Uchiha Fanfics trayendo un nuevo video para el canal. Hoy les traigo yo en Naruto. Si quieres un saludo dilo en los comentarios. Y sin nada más que decir, comencemos. Capítulo 1. Un encuentro inesperado. En el capítulo anterior yo había muerto y reencarné en Naruto. Cuando llegué a este mundo comencé a entrenar mi cuerpo, mi control de chakra y mi forma humana. Ahora, empecemos con el capítulo. Yo estaba entrenando, yo me decía cuánto faltaba para que Kaguya llegue a la tierra. Yo estaba frustrado porque tenía que esperar más tiempo para que comiencen la historia. Yo, mientras pensaba, estaba entrenando mi transformación. Ya llevaba un año intentando transformarme por completo, cuando en ese momento lo conseguí. Por fin pude conseguir transformarme completamente. Dije con tono de orgullo. Después de celebrar hice unos clones para que busquen algo para comer ya que tenía hambre. Bueno, ¿cómo puedo activar el Sharingan? Dije en mis pensamientos. Si no mal recuerdo era cuando la persona sufre emociones fuertes por lo que recuerdo o situación de vida o muerte. Me dije para mí mismo. En eso comencé a pensar en mi familia, mi padre, mi madre, mi hermana. En eso recuerdo a mi amigo besándose con mi novia. Eso me hizo sentir un odio y una tristeza porque cuánto tiempo me lleva mintiendo esa perra. En ese momento mis ojos me empezaron a arder demasiado. En eso me acerco a un río que estaba al lado para verme mi reflejo y veo el Sharingan de 2 aspas. Eso me sorprendió un poco, pero eso pasó. Feliz por mi logro. Después de eso comencé a entrenar más duro y también con mi Sharingan entrené mi tiempo de reacción. Eso lo hice con ayuda de mis clones. Los mencionados me tiraban piedras y yo solo tenía que esquivarlas. Después de un tiempo los clones me rodeaban metiéndome en círculo mientras me tiraban las piedras. Nota: en este tiempo no existían ni los kunais ni los shurikens. Fin de nota. En unas semanas entrenando ya podía esquivar casi todas las piedras de mis clones, pero en eso cuando di por finalizado mi entrenamiento, me pongo a pensar que me gustaría aprender el arte de la espada. Con ese pensamiento, me decidí a aprender Kenjutsu, pero primero necesito una espada. En eso me acuerdo que había un poblado cerca de donde estoy. Con eso mente me dirijo al poblado a comprar una espada. Después de comprar la espada, bien, ahora a entrenar con esto, dije, refiriéndome a la espada, pero caigo en cuento que no tengo la menor idea de cómo empezar a entrenar con la espada. Pero cuando me iba a palmear la cara comienza a sentir una firma del chakra. Yo en mis pensamientos ya era hora que aparecieras, Kaguya. Dije con pequeña sonrisa. En ese momento voy al lugar donde me asenté todo este tiempo para proceder a recoger mis cosas, que no eran muchas, para después de recogerlo todo en una mochila y comenzar a pasar a mi forma de zorro con solo una cola. Cuando acabe de transformarme agarró la mochila con mi boca y comenzar a correr hacia donde sentí la firma del chakra, que estaba bastante lejos. Lo bueno de esto que era un sensor y también ya que nadie todavía tiene chakra, solo Kaguya y yo. Time skip 4 horas. Yo estaba sintiendo la firma del chakra más cerca. En eso comienzo a ir más lenta hasta pararme al lado de una piedra para dejar la mochila a un lado y proceder a transformar en mi forma humana. Después de transformarme procedí a coger mi mochila que la había dejado a un lado y comenzar a caminar mientras me ponía la mochila en mi espalda. En eso a un par de metros veo a Kaguya para pararme al lado suyo y decir: ¿qué haces aquí? Pregunté haciendo el que no sabía nada. Ella no respondió a mis palabras. Yo en mis pensamientos: bueno, me lo esperaba, esto costará pero valdrá la pena. Dije en mi cabeza animado: hola, mi nombre es Kirito, un gusto. Dije dando pequeña sonrisa. Ella no dijo nada, solo me miró por un par de minutos. Yo ya me estaba comenzando a incomodar porque me estaba mirando fijamente cuando iba a decir algo. Kaguya, dijo yo haciendo el tonto. Respondí: ¿qué dijiste? No te escuché bien. Me llamó Kaguya. Dijo un poco más alto: un gusto, Kaguya-chan. Dije dando una sonrisa algo más grande que la de antes, haciendo sonrojar levemente a la mencionada por el sufijo cariñoso añadido a su nombre. Yo en mis pensamientos: soy todo un galán xddd. Bueno, estoy buscando algo. Dijo con tranquilidad: ¿y se podría saber qué es? Dije con falsa curiosidad, ya sabiendo que era de antemano. Bueno, busco algo, llamo el árbol de la vida. Dijo tranquila: ¿lo conoces? Dijo preguntándome si sabía algo. Bueno, solo escuché que era una leyenda. Dije mintiendo: bueno, gracias, pero me tengo que ir, adiós. Cuando acabó de decir eso se dio la vuelta para comenzar a caminar. Yo me quedé viendo cómo se iba para después comenzar a seguirla por un buen rato, cuando ella se detuvo y dijo: ¿por qué me sigues?
Pregunto sin darse la vuelta y esperando mi respuesta. Bueno, pues para saber si existe ese tal árbol de la vida, y además no puedo dejar a una mujer tan bella sola en el bosque. Dije con tranquilidad. Eso se ganó un pequeño rubor por su parte, que no vi por me estaba de espalda. Bueno, me da igual, dijo y siguió su camino. Después de esa conversación, si se puede llamar así, comenzamos a buscar el árbol de la vida. En los primeros meses, no pude charlar con ella, ya como mucho compartíamos unas palabras. Pasados 6 meses, Kaguya se comenzó a abrirse y comenzamos a hablar de diferentes temas, y yo a veces burlando de ella. Eso se ganaba un pequeño puchero de su parte. Nota: mi apariencia es de 15 años. Fin de nota. Después de eso pasaron otros 6 meses, y en este tiempo me comencé a dar cuenta que Kaguya era muy posesiva con sus cosas, y entre esas cosas estaba yo. Eso me sacó una gota de sudor estilo anime. Time skip. En la actualidad, yo y Kaguya estábamos en una habitación de un motel. Yo la vi algo nerviosa, y no sabía el por qué. Nota: Kaguya ya había encontrado el árbol de la vida, pero no me lo dijo porque si no pensaba que me iré ya. En principio solo la acompañé para ver si el árbol existía. Fin de nota. Oye, Kaguya-chan, ¿estás bien? Esto lo dije mientras ponía mi mano en su hombro para agitarla levemente para que reaccionara. No es nada, dijo con algo de nervios por lo cerca que estaba. Yo no le di mucha importancia y me fui a recostarme en la cama, pero en eso siento unos brazos, que eran de Kaguya, para que me diera la vuelta bruscamente y besarme en la boca. Eso me cogió de imprevisto, pero poco a poco comencé a corresponder el beso. Eso hizo muy feliz a Kaguya. En eso nos separamos por falta de aire. Ella sonrojó, y yo le di una sonrisa que en vez de tranquilizarla, eso hizo que sonrojó se expandiera y me dijera con un tartamudeo muy presente: Kakikikirito-kun. Entonces, ¿qué somos? Pregunto con nervios por mi respuesta. Yo no sabía qué decir, así que decidí hacerlo cualquier haría en mi lugar. Bueno, no sé qué quieres que seamos, dije con una pequeña sonrisa esperando su respuesta. Bebu. Bueno, ¿quieres ser tu novia?, dijo con nervios y un sonrojo. En eso yo me arrodillé y dije: Kaguya-chan, ¿quieres ser mi novia? En eso la mencionada empiezo a llorar de la felicidad y me tiro al suelo y me di un beso que yo correspondí con gusto, y después de eso nos entregamos el uno al otro. Time skip. Después de mi declaración, Kaguya y yo íbamos de vez en cuando a algún sitio a pasar el rato, ya que solo buscábamos el dicho árbol, y por las noches lo hacíamos como conejos XDD, y en eso un día nos encontramos con el emperador y sus guardaespaldas. ¿Qué quieren ustedes?, dije poniendo en guardia por cualquier cosa que hiciera, ya que no me daba buena espina. En eso el emperador ve a Kaguya con interés. Eso me molestó y el mencionado se comienza a acercar a Kaguya y dice lo siguiente: oye, hermosura, ¿por qué no vienes conmigo y dejas a ese don nadie? No, gracias, dijo Kaguya en un tono cortante y frío. ¿Cómo osas decirme que no? Guardias, agarren a esta mujer y llévenla a mi castillo y elimine al hombre. Sí, Tenji-sama, dijeron en corro los hombres con armaduras de samuráis. En eso yo me pongo en guardia, ya que eran 7 personas, pero nada que no pudiera controlar. En 15 minutos ya había derrotado a los guardaespaldas del emperador, y cuando nos íbamos a ir, Tenji dijo: si os vais seréis buscados por traición hacia mi persona. Amenazó. Yo y Kaguya hicimos caso omiso a la amenaza. Time skip. Yo había hecho un par de clones para que aprenda a hacer el clon de sangre, ya que tenía que dejar que la historia siguiera su curso. Cambio de lugar. Kaguya y yo estábamos buscando el árbol de la vida. En eso vemos aparecer al emperador con un ejército de 30 personas. Bueno, ahora vendrás conmigo, dijo Tenji apuntando con su dedo a Kaguya. No, fue lo único que dijo la mencionada. Esa respuesta frustró a Tenji. Atrápenlos, gritó Tenji. En los 30 soldados se lanzaron contra nosotros. Bueno, fue bonito mientras duró. Pensé en eso, comienzo a pelear y en un descuido de mí y me apuñalan en el pulmón izquierdo con una espada, y en eso caigo al suelo inerte. En eso el lugar comenzó a llenar de intención asesino que dejaba salir Kaguya. En eso activó su Byakugan y empieza a masacrar a los soldados, y por último el emperador. No me puedes matar, soy el emperador, dijo temblando y algo confiado por ser el emperador. Me da igual, fue lo último que escucho antes de morir. En eso Kaguya coge mi cuerpo para correr en dirección del árbol de la vida. En eso, cuando tiene fruto en sus manos, lo empezó a comer para después pasar la mitad a mí, pero no funciona. En eso ella se comió lo que quedó. Acabaré a los humanos.
pensó Kaguya conmigo. Yo estaba viendo todo desde un lugar seguro. En eso cuando se fue Kaguya del lugar mi clon se convirtió en sangre. En eso me acerco a recoger los restos de fruto y seguido irme a montaña lo más alejado posible para que pasara como en la historia, y yo cuando llegué a la cima me transformé en mi forma Biju para dormir hasta el nacimiento de Indra y Asura y de Asun. ¿Cuál quieren que esas mis invocaciones? Póngalo en los comentarios. La de los zorros ya está. 2. ¿Quieren que cambie de apariencia? Fin de capítulo. Este capítulo no sé cómo quedó, es que me quedé sin ideas, así que si lo quieren que traiga la siguiente parte denle like y suscríbete, es gratis. Adiós.